información confirmada. Y estamos al teléfono con Jorge Gaete, psiquiatra de la Universidad de los Andes, investigador del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, y también con bastante expertise de doctor en epidemiología psiquiátrica. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días todavía. Buenos días, muchas gracias por la invitación y poder ayudar en estos momentos. A ver, Situación. sí, porque tantos como contagios o tan rápido como el contagio del COVID-19 está también avanzando el miedo, ¿no? Una primera pregunta que le quiero hacer es si el ser humano está preparado para una situación como esta, en términos psicológicos, claro. A ver, lo que uno debiera decir que nuestro cerebro tiene una capacidad importante para adaptarse frente a las distintas situaciones que se le van presentando. Probablemente eso ha hecho que durante la evolución nuestro cerebro ha enfrentado distintos momentos críticos y ha hecho que el ser humano cada vez vaya adquiriendo distintas herramientas, distintas formas para poder resolver los problemas que se le van presentando. En ese sentido, uno podría decir que estamos preparados para ir adaptándonos a las distintas circunstancias. Sin embargo, las condiciones de esas circunstancias, las condiciones basadas en las cuales el individuo se encuentra, van a afectar cuán bien o cuán mal me voy a adaptar a esas situaciones. Y en ese sentido, claro, el miedo frente a la incertidumbre es una respuesta natural, pero si esa incertidumbre se mantiene, si esa incertidumbre se agrava, por ejemplo, con situaciones de mayor peligrosidad vividas para uno en lo personal, también ese miedo puede transformarse en algo bastante negativo y difícil de manejar. Claro, porque ¿qué tan racional o emocional esta angustia, este miedo frente a la incertidumbre que estamos sintiendo? Hay gente que quiere minimizar, bueno, cada uno, como usted bien dice, reacciona de manera distinta, pero hay que aceptarlo también, ¿no? Me imagino, hay que integrarlo y decir, bueno, sí, esto me da miedo, obvio. De todas maneras, hay dos grandes, uno podría decir, dos grandes lecciones que uno debiera visualizar frente a las circunstancias que uno le toca vivir y las reacciones de miedo que uno pueda tener. Es primero decir, efectivamente, el miedo es una emoción natural frente a una situación como la que estamos viviendo. Es aceptar de alguna forma, validar de alguna forma, de que hay emociones que son esperables. Y en ese sentido no debo tener una mirada negativa frente a esta respuesta que yo estoy teniendo. Pero por otro lado, también tengo que estar atento a cuando estas emociones puedan ir llegando a un nivel que me es difícil manejar y controlar las situaciones de tal forma que yo pueda seguir más o menos con la vida que estoy llevando. Y eso también parte de un conocimiento personal, cuáles son los límites en los cuales yo me voy a desenvolver con respecto a la intensidad de las emociones. ¿Y cuáles serían esos límites? Quizás otro me puede decir o puede ver que yo me estoy viendo superada, ¿no es cierto?, por la situación. Sí, por ejemplo, hay situaciones en las cuales yo diría que hay tres grandes, voy a ponerle el caso más extremo por un lado, hay tres grandes situaciones de respuesta humana frente a la intensidad de una emoción que uno lo tiene que le tiene que dar luces para poder conocerse y cómo reaccionar. Por ejemplo, frente a una situación traumática bien intensa, las respuestas en general de gran intensidad pueden ser que yo de alguna forma me paralice, por un lado, es decir, si la intensidad de la emoción es tan alta que yo tiendo a paralizarme y no buscar las soluciones adecuadas, tengo que decir, cuidado, aquí hay un signo, una señal de que yo debiera tomar alguna medida para estar mejor en esta situación. Otra es, por ejemplo, huir, ¿ya? Es una reacción absolutamente natural frente a una situación de amenaza y de peligro, pero si esa huida hace que yo pueda colocar en riesgo, por ejemplo, mi vida, puedo colocar en riesgo la situación de otros, yo también tengo que pensar y decir, esto es una señal que debo tener en cuenta. Y una tercera es la respuesta a pelear, a volver a combatir como de vuelta frente a esa emoción. Eso en general se ve, por ejemplo, en las personas que tienen una situación,
evento traumático y tienden, por ejemplo, a reaccionar con mucho enojo, mucha rabia, y pueden de alguna forma reaccionar negativamente con la intensidad de esa rabia, y se da mucho en la población de niños y niñas y adolescentes, en el cual pueden, por ejemplo, pegarle de vuelta frente a una amenaza en particular. Yo diría que esas tres reacciones, cuando están exageradas, están descontextualizadas, la pelea, la huida o el congelarse, yo diría que uno le tiene que llamar la atención y tomar los resguardos suficientes para, probablemente necesite yo tener algunas medidas y tomar algunas medidas para poder controlar mejor la intensidad de emoción y que estas cosas no me sobrepasen. Porque de alguna forma estas tres reacciones son que estoy sobrepasado. De alguna forma. Esa es la sensación, ¿no? Y hay dos sectores de la sociedad importantes, que son los jóvenes, los adolescentes. Usted tiene harta experiencia en eso, doctor. Y por otro lado también el adulto mayor. El joven, y se ha hecho bastante hincapié también en decirle a ellos, en el mensaje de... porque una postura, la adolescencia, donde hay más autosuficiencia, no sé, ¿no es cierto? Yo soy indestructible, un poquitito esa irresponsabilidad propia de la edad. Entonces, el mensaje en ello es bien importante. Y por otro lado, también de los adultos mayores, que se ha visto que muchos están súper angustiados. ¿Cómo, primero, saber qué tan legítimas y ciertas son estas afirmaciones que me estoy mandando yo, ¿no? Y cómo enfrentarlos, cómo acogerlos? A ver, yo diría, lo primero quizá tener alguna visión un poquito más crítica acerca de esta idea de la omnipotencia de la adolescencia. Esta es una idea que fue acuñada bastante tiempo atrás, yo diría con poca evidencia en su momento, más bien una evidencia más bien de experiencia clínica, más bien narrativa, pero en el último tiempo tenemos mayor claridad de que los adolescentes en general tienen una percepción negativa hacia el futuro de igual forma que un adulto en general. Perfecto. Y en ese sentido no es que se sientan omnipotentes, de hecho ellos ven los riesgos presentes en las distintas conductas que ellos mismos pueden implementar. De hecho hay varios estudios que muestran que esta percepción como de riesgo frente a ciertas situaciones incluso es más exagerada en general en las personas que lo que realmente es. O sea, yo espero que el evento tenga peores consecuencias que las que realmente van a tener en cualquier momento de la vida. Los adolescentes no son especialmente inmunes a eso, y en ese sentido no diríamos que son especialmente con esta visión de omnipotencia, de como que nada me va a pasar, porque la evidencia en el último tiempo nos está mostrando que sea así realmente. Qué bueno aclararlo, doctor. Sí, es muy bueno aclararlo, porque hay una visión en general que se ha acuñado, es porque hubo mucha literatura que se fue acumulando con esa línea, pero la evidencia hoy en día más bien es contraria, lo dice Lawrence Steinberg, varios adolescentólogos bien conocidos y que han hecho bastante investigación en el último tiempo en esta línea. Doctor, y por último, el caso justamente de los adultos mayores, ¿cómo entender y recoger también que están muchos de ellos bastante más angustiados de lo que uno pudiese esperar? Exactamente. Yo diría que el mensaje principal frente a los adultos mayores debiera ser el considerar que ellos tienen capacidades menores para poder reaccionar frente a las distintas situaciones que les toca vivir. Ellos van a reaccionar de una forma más exagerada y eventualmente menos adaptativa que lo haría una persona 20 o 30 años más joven. Primero, tener consideración en ese sentido. Por otro lado, es importante pensar que los adultos mayores también viven situaciones de mayor aislamiento social. Hoy en día estamos pensando que probablemente el aislamiento social es una de las medidas más importantes que se debiera implementar para contrastar, combatir el coronavirus y su expansión. Y en ese sentido tenemos que estar especialmente cuidadosos con lo que están viviendo nuestros adultos mayores, porque en ellos necesitamos darles la mano, estar muy atentos a sus necesidades, a las necesidades concretas, físicas, el tema de los alimentos, cómo ellos se movilizan, cómo ellos tienen que estar teniendo las distintas cosas para su día a día, que muchas veces puede estar difícil y en particular en estos tiempos. Y en ese sentido la sociedad tiene que ser especialmente sensible para proveer los recursos necesarios para que ellos no se sientan completamente aislados, y eso sin duda va a reducir
los niveles de angustia por la que están viviendo. Muchas gracias, doctor, por todo lo que nos ha enseñado, por sus sugerencias, sus consejos y que vayamos aprendiendo también como sociedad a respetarnos los unos a los otros, como vamos respondiendo frente a una situación absolutamente llena de incertidumbre que nos provoca un miedo que, como usted bien nos ha dicho, que es esperable también. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. 11 de la mañana con 47 minutos. Quedan todavía minutos que recorrer aquí en un día perfecto. Escuchamos a Vanessa Paradis. Esto es Be My Baby.